RTP. Nos acompaña a esta hora por vía Zoom está Fabricio Betancourt Ordóñez, estratega de campaña electoral. Vamos a hablar sobre las estrategias políticas y los que estamos viendo en estos momentos, tanto en comunicación de gobierno como también de otras. Me gustaría agregar, me llegaron 2 libros a través de Otto, del señor Betancourt, y quería conversar, no de los libros, porque he intentado hacer una síntesis para aprovechar un poco más el tema de lo que pude leer. El voto emocional. La razón justifica el voto. La emoción casi siempre la decide o lo decide. Analicemos eso. Cómo se manipula, porque ya hablar de la emoción es como enamorar, como cortejar. Y ahí ustedes, los expertos en marketing, son los maestros, expulsando la política real para crear esta emocionalidad. Bienvenido, señor Betancourt. Una alegría tenerlo en RTP. Adelante. Muchísimas gracias a todos quienes están presentes, Jorge, Ramón, Astrid, María Fernanda, siempre un gusto. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hay algo muy importante y es que la emoción básicamente es el 95% de la decisión del voto. Y las emociones suelen ser diferentes cuando tú te presentas para una campaña electoral o cuando estás en el gobierno. Las emociones en campaña electoral siempre tienden a ser en un 20% positivas y casi en un 80% prima el odio, la venganza, el miedo y la esperanza. Básicamente es una de las emociones que muy pocos candidatos logran capitalizar, a diferencia de la comunicación de gobierno. A veces esa confusión que existe en utilizar los mecanismos de una campaña electoral, incluido las emociones, es lo que les lleva muchísimas veces al fracaso comunicativo de sea gobiernos seccionales o gobiernos nacionales. Y cuando dije la razón básicamente es como que a un ciudadano le dan un libro y el ciudadano básicamente en el plan de gobierno tiene 100 hojas y se presentan otros 17 candidatos. Son 1.700 hojas. Nunca va a votar por un equilibrio entre esto está bien, esta es la debilidad y en este momento necesitamos eso para sacar una conclusión. Siempre va a votar por la primera impresión que se va creando en base a emociones y las emociones crean percepciones y las percepciones van creando lo que es sentimientos e imagen del candidato. Entonces la emoción es muy corta, el sentimiento es algo que perdura más en el tiempo y eso va dejando una imagen de lo que nosotros percibimos como un candidato para nosotros actuar bajo el conocimiento de la emoción, actuar con la razón para en un porcentaje ir a favor de uno o ir a favor del otro. Usted sostiene también en su libro, estos 2 libros que me llegaron, el uno, usted analiza el humor como herramienta para la pelea política o la lucha política, y otro en la que analiza los zapatitos rojos del expresidente Lasso. Pero yendo más allá a la médula, la política como relato. Quien gobierna la historia de una campaña empieza a gobernar la memoria del elector. Y ahí le pongo el ejemplo de los zapatitos rojos. Se llegó ahí, pero luego no pudo tomar la memoria del elector. ¿A qué se debió, del elector, al que se debió eso? Y más bien terminó totalmente destruido el imaginario de ese superhombre que se creó en el relato propagandístico. No, cabe recordar que básicamente en una entrevista, normalmente cuando tú te reúnes del candidato, normalmente son 3 horas, ¿sí? Lo cual después tiene que transcribirse, salen más o menos unas 200 hojas. Supongo que en ese momento en la cual tuvo esa reunión con su estratega en ese entonces, Guillermo Lasso le confesó que una de las cosas que solía gustarle son los zapatos rojos. Y esa fue un símbolo como cuando tú usas la capa de Superman o como cuando la Mujer Maravilla utiliza el lazo. Entonces los zapatos rojos se convirtieron en la capa de Guillermo Lasso, ¿no? Y le dieron ese clic de diferenciación frente a todos los candidatos.
Y también ese clip de buen humor, ese clip de ser una persona divertida que ya no está acartonada y que es una persona más del común, ¿no? Y eso permitió que la campaña vaya en la memoria del votante, vaya llegando con mayor profundidad y además se ancle en la parte divertida de una campaña electoral, porque las campañas aburridas no ganan elecciones y eso lo saben todos los candidatos. Y los zapatos rojos fue esa manera de mostrar a Guillermo Lasso de una forma divertida, a Guillermo Lasso de una forma informal y hacer también de Guillermo Lasso ese arquetipo del hombre común, ¿no? Que tiene algún tipo de agrado, alguna cosa que no sabíamos y que mira qué curioso. Claro, lo sacó de esa perspectiva de ser el empresario, el banquero, a alguien que es mucho más cercano a la ciudadanía. Pero, perdón que le vaya a preguntar esto y me disculpo porque va a ser como la consulta por WhatsApp. ¿Cómo analiza usted la comunicación de gobierno cuando vemos, por ejemplo, que hay mucha controversia cuando salen pues TikToks o videos de una vicepresidenta ministra encargada de hablando de música cuando el Ministerio de Salud está en llamas, o por ejemplo a un presidente que no tiene el más mínimo, no sé, la más mínima vergüenza de venir, sacarse la camisa, de cambiarse y mostrar eso en redes sociales? ¿Cómo usted analiza la comunicación en redes sociales y ese sentimiento tal vez que le añaden los estrategas para poder mantener el nombre del gobierno pues también dentro de la atención pública? Bueno, hay que tener claro algunos conceptos. Por ejemplo, en la comunicación de gobierno, las emociones como la seguridad, ¿sí? Las emociones de esperanza, las emociones de visión. Visión es otro tipo, no es una emoción, pero priman otro tipo de emociones. Emociones que crean en el personaje cierta credibilidad, cierta confianza y que hacen que el ciudadano, como en una manada, ¿sí? Pueda seguir al líder, ¿no? Y les lleve a un lugar o a un puerto en común ese barco para llegar a ese objetivo. Y algo que está pasando es gracias, no sé si gracias o lamentablemente, pero ya las historias dejaron de ser como antes. Ya las historias en las cuales hay un inicio, hay un nudo y hay un final, ya de repente desaparecieron y se volvieron aburridas, como las novelas mexicanas o las novelas venezolanas de hace muchísimo tiempo. Y de repente ya el final empezó a volverse en el inicio y de repente para llamar la atención o cambiar la agenda setting ocurren ese tipo de cosas un poco disparatadas que no tienen relación con el elemento central de lo que se intenta comunicar, como sacarse la camiseta, y eso permite crear cierta conversación y esa conversación permite tapar como una nube de humo los otros temas centrales para que la prensa, para que los ciudadanos nos pongamos a conversar sobre esos temas intrascendentes, mientras el resto de cosas no están andando bien. Entonces, ahí lo que primó no es una comunicación positiva, sino primó una comunicación estratégica con el fin de tapar otros problemas y que la conversación se traslade a otros temas. Fabricio, ¿cómo está usted? Muy buenos días, María Fernanda Perrone. Eso ya en el ejercicio de la administración de la cosa pública, pero en una campaña, ¿qué tan frágil o vulnerable es la emoción y cómo la voy midiendo para adaptarme a lo que la gente quiere sin perder el centro de mi campaña o el centro de mi mensaje? Mira, hay tiempos y hay momentos, ¿no? Y los líderes no escogen cuándo quieren ser líderes. El tiempo los escoge. El líder lo que puede hacer es simplemente ver si el tren está pasando en ese momento y es momento de montar o no el tren para lograr llegar al otro objetivo, ¿no? Y cuando pasa eso, entonces se hace un estudio muy minucioso y se investiga muchísimo sobre la marca personal del líder, porque una campaña se divide en marca personal, se divide en propuestas y se aprovecha también lo que está ocurriendo mediáticamente.
Y cuando tú logras sacar las emociones que priman en tu candidato, cuando logras obtener el clima social y las emociones que priman en la sociedad, que por lo regular suelen ser el miedo, la venganza, ¿sí? Y suele tener un sentido de humor también bastante particular, logras combinar eso con la marca de líder y ahí logras obtener una narrativa que permita esto, si sea una narrativa de gobierno, que es story doing, que es hacerlo, sí, que es mostrar que se están haciendo las cosas, que hay resultados y que efectivamente se está llegando a, o se está cumpliendo, o el storytelling, ¿sí? Con el fin de, dependiendo la posición, si estás en última posición, lo más recomendable no es atacar la ciudad fortificada, ¿no? Lo más recomendable es hacer otro tipo de campaña con el fin de despertar a los electores. Entonces, todo ese tipo de cosas se misturan. Cuando tú logras esa mistura entre un estudio cuantitativo, un estudio cualitativo, sí, la entrevista personal del candidato y logras aprovechar esos momentos mediáticos, estás por el camino correcto para lograr los objetivos que pueden ser diferentes los objetivos. Para unos serán ganar, para otros será su primera vez hacerse conocer y para otros será simplemente participar y una próxima vez verán. Y de eso ya dependen otro tipo de cosas para que esos objetivos se cristalicen o no. Adelante, Jorge. Señor Betancur, desde un punto de vista externo, ¿cuál es su lectura sobre las elecciones que se nos vienen en el tema seccional acá en Ecuador? Tomando en cuenta que se adelantaron, en un principio van a ser en febrero, ahora van a ser en noviembre, y en el momento quizás todos todavía están evaluando un poco su presencia, no hay unos liderazgos fuertes, al menos en la mayoría de ciudades. ¿Cuál es su punto de vista y lectura externa de todo esto? Mira, primero que hubo un abuso de poder y el abuso del poder tiene sus consecuencias también de carácter penal, ¿sí? Segundo, que no es un proceso justo. Primero, porque la campaña se reduce básicamente 3 semanas, es decir, casi en un 60%, y quienes pueden aprovechar eso son los partidos que mayor visibilidad tienen o mayor conocimiento. Tercero, aparte de ese tipo de cosas, quien cambió estas reglas está tratando de inferir en un proceso electoral en el cual permite la injusticia, la poca competitividad y adicionalmente que estos dos cuadros se logren posicionar, como es ADN y también la Revolución Ciudadana, aunque parezca irónico y les eliminaron el partido, ¿no? Pero son los dos partidos que a la final van a salir beneficiados. Ellos, los de la Revolución Ciudadana, se meterán en cualquier partido y sabrán cómo hacer y cómo lo han venido haciendo, ¿no? Pero tienen esa gran ventaja. Entonces los demás empiezan a correr en desventaja y frente a eso estamos que la estrategia tiene que cambiar totalmente. Y la precampaña va a ser muy sutil para que básicamente no se viole la normativa de campaña adelantada. Y eso creo que va a ser bastante difícil porque para hacer campaña indirecta normalmente necesitas un experto o una agencia que te permita posicionar, que te permita hacer conocer, ya que en 15 días no lo vas a lograr. En 15 días no puedes decir, yo me llamo X, ¿sí? Estas son mis propuestas y al final pedir el voto. Entonces ahí va a estar el arte de quienes lo van a lograr, el arte de quienes quizás lo logren y después sean sancionados por este tribunal contencioso electoral que es básicamente una vergüenza a nivel nacional. Y vamos a ver cómo se dan, pero tratar de hacer eso a favor de un punto específico de captación del poder para perjudicar a todos los demás puede ser como un boomerang, ¿no? Y ese boomerang es muy posible que le rebote a ADN y le va a pegar muy duro por los estudios que yo tengo. La última pregunta, el candidato como símbolo. Un candidato no vence por decir quién es, sino por representar lo que le falta. Si vemos tantos déficits en quienes gobiernan en diferentes sectores, ¿cómo expondría usted un candidato en este momento histórico, por ejemplo, de la ciudad de Guayaquil? Lo que le faltó, ¿cómo lo expondría, señor Betancur?
como y estratega. Ramón, bueno, mira, ahorita la alcaldía de Guayaquil y la prefectura están abiertas. Hace muy poco tiempo no pensé que podía ocurrir lo que está ocurriendo en este momento. La dinámica entre Quito y Guayaquil es muy diferente y quien tome la batuta, quien tenga la voluntad de lograr capitalizar esa oportunidad, como yo lo dije, el líder no escoge cuándo ser alcalde o cuándo ser prefecto. El líder lo único que escoge es la oportunidad de presentarse en el momento correcto de la historia para lograr capitalizar ese sentimiento que existe en la sociedad y lograr llegar al poder para después conducir un gobierno, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, cuando uno ve que en las imágenes transmiten muchísimo más que básicamente lo que puede decir un candidato, es muy parecido a lo que pudiste leer en el libro de los zapatitos rojos. No era casual que él aparezca atrás con pescadores, Guillermo Lazo, no era casual que él aparezca atrás con el río de Guayas, lo más representativo de Guayaquil, en pleno malecón, no era casual que aparecía como una ama de casa y apenas hablaba, y él ocupaba en esos videos, después de que hicimos un análisis, básicamente el 20% aparecía al principio, pero el protagonista principal era el ciudadano. Entonces, los ciudadanos que logren crear esa imagen que dice más de 1000 palabras, y más aún con las nuevas generaciones que leen muchísimo menos y que tienen otro tipo O leen de otra forma, quizás. Lo que pasa es que, soy muy sincero, mira, las nuevas generaciones, hay estudios, yo no quiero ser grosero, pero hay estudios que el IQ de nuestros abuelos era mucho superior, muchísimo más superior que el IQ actualmente de las nuevas generaciones. Y lo que ocurre es que el ser humano siempre estuvo acostumbrado a las imágenes, y los videos son lo más fácil para que nosotros asimilemos algo, pero cuando el ser humano empezó con la lectura, era algo que no estaba acostumbrado y el cerebro empezó a funcionar mucho más. Y eso convirtió en las anteriores generaciones que el IQ sea muchísimo más alto. Y ahora como se lee mucho menos, se ve más, entonces ocurre otro tipo de características en los votantes, que los mensajes son minúsculos y que las historias tienen que irse contando de acuerdo a los algoritmos de las redes sociales. Y cuando te sometes a los algoritmos de las redes sociales, te sometes a un momento de diferenciación en el cual llega a ser así, como una canción con picos y altos, y conviertes a un candidato que posiblemente sea muy buen gobernante, conviertes en un candidato aburrido, o un candidato disparatado de repente se convierte en el tema principal de la conversación de todas las redes sociales. Entonces hay que ser muy inteligente, muy estratégico, siempre tratar de mezclar una cosa con la otra para ver qué resultados puedes obtener. Gracias, señor Betancourt, por habernos acompañado. Ha sido un gusto conversar con usted. Nosotros vamos a un corte comercial. RTP